Desde el pasado 1 de enero han entrado en vigor en nuestro país las zonas de bajas emisiones, una medida dirigida a reducir la contaminación en nuestros municipios y que prohíbe la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental en los núcleos urbanos de determinados municipios. Queremos profundizar en este asunto con Carmen Duce. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Lo primero, haznos una fotografía de la situación de la contaminación en nuestras ciudades. ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos con un problema más serio de lo que reconocemos en general. Se calcula, y estos son datos oficiales del Ministerio de Salud, que hay unas 30.000 personas que cada año mueren prematuramente por causas directamente relacionadas con la contaminación atmosférica. 30.000, por poner un poco en contexto, el año 2020, que fue el año terrible de la pandemia, se calcula que hubo unos 80.000 muertes prematuras debidas al COVID. Estamos hablando de 30.000 muertes prematuras debidas a la contaminación. Es un dato estremecedor y deberíamos poner en marcha, y ya se han ido poniendo en marcha medidas para reducir la contaminación industrial, por ejemplo, de muchas fábricas, para reducir la contaminación de los hogares. Ya no se quema carbón, hay calefacciones más limpias y, sin embargo, todavía con el tráfico es una de las fuentes fundamentales de dióxido de nitrógeno, de partículas que afectan a los pulmones, afectan muchísimo a la salud infantil, con muchos casos de asma infantil y dificultades pulmonares que les van a acompañar toda su vida. Y es algo, solemos decir, normalmente tenemos que respirar unas 20.000 veces al día. Y no es algo que podamos elegir. No. Y no podemos elegir el aire que respiramos. Podemos elegir más o menos la comida que comemos, pero el aire que respiramos es el aire que tenemos en nuestro entorno. Entonces sí que pensamos que es necesario tomar medidas urgentes. ¿Porque son los automóviles, los coches, lo que más contaminan nuestras ciudades o no? Hay diferentes factores, pero dentro de las ciudades está clarísimo y hay una evidencia científica abrumadora, que es el automóvil, el que aporta prácticamente el 70% de las partículas y de los gases contaminantes en las ciudades, dentro de las ciudades. Y luego tenemos, por otra parte, el cambio climático, que es otra de las cuestiones que tenemos que afrontar urgentemente y que también afecta seriamente a nuestra salud. Por esa cuestión del tráfico, de los automóviles, ha entrado en vigor este pasado enero esas zonas de bajas emisiones. ¿Qué son? Bueno, las zonas de bajas emisiones vienen, por primera vez vienen reguladas o vienen nombradas en mayo de 2021, que se aprueba la Ley de Cambio Climático, precisamente como una medida para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez reducir emisiones de gases contaminantes, y también con otro objetivo de reducir las emisiones de ruido, que es algo que también afecta seriamente a la salud y especialmente a la salud mental, y que no tenemos tan identificado ni tan percibido como algo dañino. Y precisamente una de las causas, no es la única, pero una de las causas que más afectan las ciudades a estos tres factores, al cambio climático, a la contaminación y al ruido, son los coches. Entonces se definen en la Ley de Cambio Climático estas zonas de bajas emisiones como espacios en las ciudades en las que habría que plantearse de aquí a 2030 reducir estas emisiones de gases y de ruido. ¿Cómo se reducen? Pues fundamentalmente reduciendo el número de vehículos que están en las ciudades y sobre todo reduciendo los más contaminantes. ¿Qué municipios tienen que imponer o establecer estas zonas? Pues ya en la Ley de Cambio Climático, en 2021, como digo, se decía que deberían ponerlas en marcha todos los municipios de más de 50.000 habitantes y aquellos que tengan entre 20.000 y 50.000 habitantes que estuvieran teniendo ya problemas de contaminación atmosférica. Solamente contando los de más de 50.000 habitantes, en España son 149 municipios. Y claramente se aprobó en mayo de 2021 que tenían que estar puestas en marcha antes de 2023. Antes de 2023 entendemos que a 31 de diciembre de 2022. Bueno, vamos un poco regular con los plazos. Claro, porque sabemos que se han establecido en Madrid, en Barcelona. ¿Cómo va el resto? ¿Cómo va el resto? Pues justo a 31 de diciembre de 2022 la tenían puesta en marcha en Madrid, Barcelona, 2 o 3 municipios un poco más pequeños en Barcelona también, Sant Vicente del Raspeig y Sant Cugat del Vallès. Y luego, bueno, es un poco difícil ver lo que han hecho los demás o no, pero sí que hay algunos que ya tenían bastantes cosas avanzadas, como Pontevedra, Badalona, Sevilla. Valladolid tiene aprobada su ordenanza, pero todavía no está en marcha. Sin embargo, lo que vemos en general es que sí que se están poniendo en marcha medidas,
pero o bien todavía no está aprobada la ordenanza que lo regula, o bien si se ha puesto en marcha es una zona muy pequeña, o bien están todavía con dificultades administrativas para aclarar lo que es. Y también es verdad que hasta el 27 de diciembre de 2022 no se aprobó el Real Decreto de zonas de bajas emisiones que verdaderamente define qué es una zona de bajas emisiones, porque hasta ese momento lo que había era un párrafo, el artículo 14 de la Ley de Cambio Climático, que decía hay que poner en marcha zonas de bajas emisiones, pero bueno, había documentos indicativos, directrices, alguna guía, pero no un Real Decreto que verdaderamente dijera esto es. Y ese Real Decreto está en vigor desde el 27 de diciembre, hace poquitas semanas. Entonces, bueno, ahí tienen un plazo de 18 meses los municipios para adaptarse a él, y ahí ya sí que se recogen indicadores claros, numéricos, concretos de cuáles son los objetivos, cómo las tienen que poner en marcha. Entonces, estamos poco a poco. Poco a poco. Bueno, en ese proceso hay una pegatina, ¿no?, que es esencial, que es la pegatina ambiental de la DGT que deben de pegar los automóviles, ¿no?, en los coches. Sí, esto ha sido un tema controvertido entre la Dirección General de Tráfico, la DGT, que es el organismo que ha asumido la competencia de diseñar este distintivo ambiental, y algunas organizaciones ecologistas o sociales que, bueno, ya hace un par de años hicimos una propuesta, porque el distintivo tal y como está ahora mismo, bueno, nos parece que es bastante complicado de entender, lo primero. Luego define como etiqueta, como eco, como vehículo eco, a vehículos que están impulsados por gas natural, que es un combustible fósil, lo cual tampoco entendemos muy bien que pueda tener una etiqueta eco un vehículo que está quemando combustible fósil, aunque sea gas, no gasolina. Y bueno, nos parecía eso complicado de entender. Y luego también hay algunas ciudades, por ejemplo Pontevedra, que lleva más de 20 años con una política muy activa de promoción de la movilidad activa, de reducir el espacio para los coches, y que además ha funcionado muy bien, con mucho éxito, que planteaban que en la ciudad que ellos no necesitan utilizar ese tipo de distintivos ambientales porque tienen un concepto mucho más amplio. Entonces es un poco controvertido, pero de momento efectivamente lo que hay son este tipo de etiquetas que la DGT tiene en su página web. Tú pones la matrícula de tu coche y te sale qué etiqueta tienes. Y lo que prácticamente hemos visto tanto en Madrid como Barcelona, como en las ciudades que han ido ya aprobando su ordenanza, es que lo que establecen es un calendario de, pues en 2023 solo pueden circular los coches sin etiqueta, que son, dejarán de poder circular los coches de más de 20 años. En 2024 los siguientes, bueno, de alguna manera ir reduciendo el número de vehículos que están entrando a las ciudades. ¿Tiene efectos? ¿Estas zonas de bajas emisiones de verdad reducen la contaminación? Formamos parte con otras organizaciones de una campaña europea que se llama Clean Cities, y dentro de la campaña Clean Cities hemos hecho varios informes analizando medidas como estas que, bueno, por ejemplo, tanto Madrid Central de 2019, el primer Madrid Central que fue, como la zona de bajas emisiones y ahora mismo la ultrazona de bajas emisiones de Londres, también algunas otras en Alemania, en Múnich, en Berlín, y podemos, hay absoluta claridad, además como hay estaciones medidoras de contaminación de dióxido de nitrógeno y de partículas que nos dan los datos, en general se puede hablar de que en un año se reduce la contaminación entre un 20 y un 30% gracias a este tipo de medidas, este tipo de restricciones. Entonces sí, funcionan, son efectivas. Es verdad que para que sean efectivas tienen que ponerse en marcha de manera eficiente y estricta. Quiero decir, si hay muchas excepciones y se permiten que haya muchos vehículos que por diferentes razones puedan entrar, o si no hay un control de acceso, o si simplemente se ha puesto una señal y sigue pasando por allí y todo el mundo, pues no, eso no es muy efectivo. Pero bueno, cuando se ha puesto en marcha de manera eficaz y con un control, entre un 20-30% de reducción en todas las ciudades analizadas han tenido rápidamente en los primeros meses. Qué bien. Porque además de medidas como esta, ¿qué otras hay que tomar para que dejemos el coche aparcado? Sí, es muy curioso porque en general en las ciudades españolas no lo utilizamos tanto. En las ciudades, vivimos en ciudades en general, en todo el sur de Europa y especialmente en España, muy compactas,
Vivimos en ciudades que ya hace mucho, o que siempre han sido ciudades de 15 minutos, en las que en 15 minutos, digo ciudades pues que no son tan grandes, pero Segovia, Ávila, Cuenca, no sé, hay muchísimas ciudades en las que, bueno, los desplazamientos se hacen mayoritariamente caminando, y la gente caminamos. Igual no utilizamos tanto la bicicleta como en los países nórdicos, pero caminamos. Más del 50% de los desplazamientos diarios en la mayor parte de las ciudades se hacen caminando. Sin embargo, el coche ocupa mucho espacio público y ocupa mucho espacio en las cabezas. También parece que estamos utilizando el coche todo el rato y no es verdad. Los menores de 18 no tienen coche porque no pueden tener carne. La gente muy mayor tampoco tiene coche. Muchas veces no lo utilizamos porque no nos compensa. Incluso cuando se utilizan todos los días para ir a trabajar, pues si echamos cuentas de los minutos que estamos conduciendo y del rato que el coche está parado, más del 90% del tiempo el coche está parado, ocupando un espacio, muchas veces un espacio público. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes del espacio que ocupa en nuestras cabezas y de que no es tanto el cambio que tenemos que hacer, porque ya tenemos bastante avanzado, ya tenemos bastante caminado, porque caminamos mucho, y desde luego hay que reforzar transporte público, que sea de calidad, que sea frecuente, que llegue a las horas que tiene que llegar y que nos conecte bien, que sea asequible, pero muchas veces no es tanto el precio, sino que verdaderamente funcione. Y que tengamos, bueno, pues espacios para poder caminar, combinado, bueno, con una reorientación del urbanismo en general que nos permita lo que ya hace muchísimas décadas que se sabe, que el ideal es vivir en una ciudad en la que tengamos cerca el trabajo, que tengamos cerca el ocio, que tengamos cerca el supermercado, las tiendas, que podamos hacer una vida, bueno, pues un poco más humana, en una escala más humana. No es demasiado lo que hay que hacer, pero sí que es verdad que hay que darle un empujón. Claro, también es esas zonas verdes, ¿no?, tan importantes. Fundamental. Hay un estudio de Naciones Unidas que planteaba como reto que deberíamos poder ver cada persona, para tener una vida saludable, poder ver 3 árboles desde nuestra ventana, tener un pequeño parque o una pequeña zona verde a unos 30 metros de casa, y no más lejos de 300 metros de casa tener un parque donde desahogarnos. Esto, bueno, me temo que, no sé si el 80-90% de las personas que vivimos en ciudades en España no lo cumplimos, pero sería lo ideal, y afecta mucho a la salud, y afecta mucho, y sí que me gustaría mucho destacar y que tuviéramos en cuenta la salud infantil. Hoy los niños y las niñas en las ciudades españolas pasan tan poquísimo tiempo al aire libre que están teniendo ya problemas, bueno, pues de problemas cognitivos y problemas de salud por el poco tiempo que pasan al aire libre. ¿Y por qué pasan poco tiempo los niños y las niñas en comparación a hace 30, 40 años? Porque no hay niños jugando por la calle. Pues yo creo que porque ahora hay muchos más coches que hace 30, 40 años en las calles, y nos da mucho más miedo que estén jugando en la calle, pero bueno, pues es algo que tenemos que recuperar, ese espacio. Carmen, ha sido un placer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos con más cosas.